Buenas noches, por fin la vacunación se convirtió en lo que debería de ser: vida, ilusión, incluso un poco de alegría. Imágenes de esta mañana en Xochimilco. Vida, ilusión, incluso un poco de alegría, incluso en Ecatepec. Imágenes del Centro Cívico Río de Luz. Ya me quedaron ganas de bailar, miren. Quedé bien protegida, bien protegida. Y me sigo cuidando para venir con la otra vacuna. Hasta luego y muchas gracias. Incluso en Ecatepec, feliz por su vacuna, pero no todo fue baile y alegría en Ecatepec. Imágenes de afuera de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Otra vez problemas, se dirá que solo en un puesto de vacunación, pero otra vez problemas en Ecatepec. Tendremos, como todas las noches desde hace un año ya, las crónicas de la pandemia, hoy las crónicas de la vacunación. Pero antes se sigue tensando el tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. Y hoy, aunque se diga que solo fue una herida leve, hoy hubo violencia y sangre en Iguala. Esta protesta feminista fue organizada precisamente porque hoy hubo un gran evento allá en Iguala. Estuvo el presidente López Obrador, estuvo el presidente de Argentina, hubo una crítica. En fin, vamos a tener esa crónica también. Fue el Día de la Bandera, se celebró los 200 años del Plan de Iguala. Ahí estuvo el presidente de la Argentina con su esposa, estuvo la esposa del presidente López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, estuvo también como invitado, bueno, especialmente ahí como invitado de honor, el presidente de la Argentina. Eso lo veremos un poco más adelante, pero bueno, como veíamos hace un momento, en general fue un buen día de arranque de vacunación en la Ciudad de México. En la Escuela Superior de Educación Física de Iztacalco, adaptada como un macrocentro de vacunación, todo salió bien este miércoles. Que suene la conga, que suene el timbal, que suene la conga, que suene el timbal. Los adultos mayores vinieron preparados y de buen humor. Su sillita, su juguito. Gracias a mi hija y gracias a mi mujer que me mandaron con mis alimentos y mis medicamentos que vienen aquí. ¿Está contento? Pues claro que sí. Y gracias a Dios ya nos va a hacer a justicia la revolución. Buenos días, bienvenidos, tomen una. Bienvenidos, buenos días. Todos ayudaron a los ancianos. Familiares de Josefina Ávila. Los trabajadores del gobierno de Ciudad de México atendieron y ordenaron a los familiares. Y lo más importante, la fila avanzó muy rápido porque se colocaron áreas enormes de vacunación y descanso. Al mediodía, más de 1,500 fichas de vacunas ya se habían repartido. Al final de la jornada, se aplicaron 2,642 dosis.
no me equivoqué, 10.5. ¿Está usted contento? Pues satisfecho y contento. Muchas gracias. Que Dios los bendiga por su atención. También. Cuídese mucho. Gracias. Cuídese mucho. Pase por ahí. Hay una lamparita aquí. ¿Ayudamos? A ver, aquí. Ya estuvo por fin. Ya, Gracias a Dios. ¿Está contenta? Todo muy bien, muy amables todos, muy bien coordinados. ¿Cómo se siente? Bien, bien, gracias a Dios. Todo muy bien. Muchas felicidades para todos. ¿Ya habla ruso? Que si ya hablas ruso, dice. Ya al ratito ya comienzo a hablar ruso. Qué gusto. Cuídese. Sí, hasta luego. Incluso se fueron satisfechos quienes no quieren a este gobierno. ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¿Entraron rápido? ¿A qué hora llegaron? Es que apartamos, alguien nos apartó, pero entramos rápido, realmente para el tiempo que pensábamos está súper bien. ¿Y la atención qué tal? ¿Bien? Excelente, son muy amables todos, la verdad. Qué bueno. Estamos muy agradecidos a pesar de que sean de Morena. Y bueno, también con lo que vimos ayer, hoy se aplicaron, se reporta unas 18,000 vacunas, pero aún así hubo un momento de crisis afuera de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, porque otra vez llegó la gente y les dijeron que ahí no iban a vacunar, y otra vez la gente fue a cerrar una avenida, pero esta vez toparon con los duros de Ecatepec. Nuevamente, la información contradictoria sobre la apertura de los centros de vacunación COVID en Ecatepec provocó el enojo de los vecinos y el cierre de la avenida central desde las 9:30 de la mañana. Los adultos mayores se habían formado desde la noche del martes en las afueras de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, que supuestamente estaría abierta para la aplicación de la vacuna. Pero la universidad nunca abrió. Nos citaron que aquí nos iban a vacunar, que no nos trasladáramos más lejos. Con más de 100 personas formadas, la solución vino de los policías municipales, la única autoridad que se presentó en el lugar por el bloqueo de la avenida. Pero ahora nos salen con que no hay vacunas, que nos van a llevar a las Américas en 4 camionetas para toda la gente. Para toda la gente que está formada. Y fue así que más de 2 horas después del bloqueo, los adultos mayores fueron trasladados al centro de vacunación de las Américas en patrullas. La sana distancia no importó. Pero allá recibieron su vacuna. ¿Por qué siguen fallando las cosas en Ecatepec? ¿Por qué no? Y esta imagen, ¿cómo explica la autoridad de Ecatepec esta última imagen que veíamos? Cómo subían a camionetas, a patrullas, a los adultos mayores para llevarlos a un centro de vacunación que sí estaba funcionando. Ahí en Ecatepec, en uno de los centros de vacunación, conocimos a este señor, al señor Adolfo de Marco Luna. Una estampa, vamos a verla, muy breve, de... esta es la gente que se está vacunando, esta es la gente a la que se tendría que atender mejor que a nadie. Pues tengo que venir solo, ni modo. ¿Y desde dónde se viene? Aquí luego en la avenida Conalco.
¿Cuánto hace de allá para acá? ¿Cuánto hizo? Unos 20 minutos. ¿Pero todo en silla de ruedas? Sí. ¿Y sus hijos, patrón? No tengo, están lejos, está muy lejos ellos. ¿Muy lejos dónde, como para no estar con su papá? Estados Unidos. Y ahí vengo con mi sillita y vengo, gracias a Dios. Pues digo, el dicho, Dios me da fuerzas, porque no cualquiera le da fuerzas para andar caminando, necesita. La dura, muy dura vida de tantas personas y más en las zonas difíciles, tan difíciles del país como ciertas colonias de Ecatepec. Su vida va a seguir siendo muy dura. La vacuna ayudará, los protegerá del coronavirus, pero la vida va a seguir siendo muy dura. ¿Por qué no se les da un trato de primera, un trato de excelencia, como vimos se empezó a dar hoy en la Ciudad de México? Bueno, ¿cómo va la vacunación? ¿Cómo va la vacunación? De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, se han aplicado 1 millón, números cerrados, 1.900.000 dosis. Ahí está el porcentaje de cuántas personas han sido en primera dosis, el número total de personas en primera y en segunda dosis. El porcentaje total de la población vacunada hasta esta noche ronda el 1.5%. Seguimos muy lejos del 70%, que es el objetivo. En la otra cifra, la de las personas que han perdido la vida por coronavirus en México, a punto, estamos a nada de que se cumpla un año de que se registró el primer caso de coronavirus, 28 de febrero del año pasado. Pues seguimos con más de 1,000 personas muertas por día, 1,006 en las últimas 24 horas. En la contabilidad de la Secretaría de Salud son casi 183,000 personas muertas por coronavirus. Sumados los datos del INEGI, México reconoce que han muerto más de 216,000 personas por coronavirus. Esta tarde, por cierto, en la conferencia se informó del estado de salud del doctor López-Gatell, quien el sábado informó que había dado positivo a COVID. El doctor presentó el día de ayer una disminución leve en sus niveles de oxigenación y por recomendación de su médico está recibiendo una oxigenación suplementaria. Ojalá se recupere y ojalá se recupere bien el doctor López-Gatell. Las críticas son siempre al personaje público, al servidor público, al funcionario, a la persona, a él y a todas las personas, lo mejor para su salud. Ojalá se recupere pronto y se recupere bien. Pues la otra gran historia del día, si no es que la historia del día comenzó desde anoche. Anoche informamos que la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, desaforarlo para que lo puedan juzgar por delitos graves. Supimos de esto porque el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dio a conocer la solicitud que le envió la Fiscalía. Hoy temprano, el fiscal general Alejandro Gertz, que hacía mucho que no lo veíamos en un evento público, apareció en la conferencia de prensa del presidente López Obrador para hablar de otras cosas, pero ahí le preguntaron sobre el tema y el fiscal confirmó que sí se solicitó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, que sí se lo solicitó la Fiscalía General de la República a la Cámara de Diputados. No va a haber ninguna falta de transparencia. No podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque prácticamente el juicio va a ser público ante el Congreso, con todas las pruebas de quienes denunciaron, lo que se hizo en el procedimiento de investigación y lo que se le propone al Congreso. Es decir, nos estamos sometiendo a todos los miembros, a todos los diputados de todos los partidos para que analicen ese caso y lo puedan tratar con toda transparencia, porque si no, no va a haber claridad.
La Fiscalía General de la República acusa al gobernador García Cabeza de Vaca de los supuestos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. El gobernador de Tamaulipas desde anoche dijo que se trataba de un ataque político, esta acusación, y hoy, desde Ciudad Victoria, donde encabezó la celebración del Día de la Bandera, anunció que vendría a la Ciudad de México, que vendría a la Cámara de Diputados para enterarse de lo que lo acusan y también para fijar su posición. Voy a pasar a la Secretaría General a presentar el documento. Por la mañana avisó desde Ciudad Victoria, capital de su gobierno. 4 horas después, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, caminaba ya los pasillos de San Lázaro. Primero se reunió con los suyos: Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador de los diputados panistas, legisladores de Tamaulipas y su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, con quien compartió sillón y denuncia. La Fiscalía General de la República también lo señala en la acusación. Luego, cobijado por los suyos, el gobernador García Cabeza de Vaca se dirigió a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para pedir se le notifique sobre la acusación en su contra. Pidió copia del expediente y presentó este documento. Aquí, el gobernador expone que antes de que se presentara la declaración de procedencia, solicitó a la Fiscalía General de la República lo citara a comparecer por las investigaciones que se hubieran iniciado en su contra. Las solicitudes fueron del 19 de agosto del 2020 y el 5 de febrero pasado. Su petición no fue atendida, explica en el documento, lo que constituye una grave violación a sus derechos. Por tal motivo, pide a la Cámara de Diputados se deseche la demanda de desafuero en su contra. Estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional. Acusó al gobierno federal de quererse inmiscuir en los asuntos de Tamaulipas, un gobierno federal que dijo está molesto con él. Están muy molestos por la exhibida que les dimos a la Comisión Federal de Electricidad por haber presentado un documento apócrifo donde hicieron creer a la opinión pública que se había dado un incendio. Luego de un breve mensaje que no admitió preguntas de reporteros, el gobernador de Tamaulipas salió rápido de la Cámara de Diputados, del vestíbulo principal al basamento, y de ahí a una de las 2 camionetas blindadas que lo llevó de vuelta al aeropuerto y luego a Tamaulipas, a donde llegará en breve la solicitud de desafuero. Aguántame los medios. Aguántame los medios. Tranquilo. El presidente López Obrador también habló de este tema, lo hizo en la conferencia de la mañana. Le preguntaron si su gobierno estaba detrás de esta acusación contra el gobernador de Tamaulipas. Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse, o recuerdo que he dicho, que no somos tapadera de nadie. La instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada. Y así seguramente vamos a estar en las próximas semanas y meses con funcionarios diciendo que no hay persecución política y quienes dicen que esto es persecución. Hoy el
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo con claridad: en esto no hay absolutamente nada de persecución, hay elementos para pensar que se trata de un delito y se está procediendo. Por otra parte, el expresidente Felipe Calderón, por ejemplo, tuiteó que hay delitos confesos de personas vinculadas a la presidencia y que no se ha actuado. En cambio, se utiliza la justicia para perseguir y hostigar a adversarios políticos, como en el caso del gobernador García Cabeza de Vaca, con elementos que nadie conoce, y dice que es una burda persecución política. Bueno, ¿cómo va a ser, a muy grandes rasgos, cómo va a ser el proceso del gobernador? Porque hay mucha confusión. El Ministerio Público Federal ya presentó una denuncia contra el gobernador de Tamaulipas por diversos delitos en Cámara de Diputados. Bueno, se le solicita que le quiten el fuero, la protección al gobernador para que se pueda proceder legalmente contra él. El Ministerio Público tiene 3 días para ratificar la solicitud de desafuero. Es entonces cuando esta solicitud será enviada a la sección instructora, que dice que tiene 3 días para notificar al inculpado. Bueno, además de todo esto, una vez que termine el trabajo de la Cámara de Diputados, ellos van a determinar si procede o no el desafuero contra el gobernador. Si dicen que sí procede, mandan el caso al Congreso de Tamaulipas, y el Congreso de Tamaulipas entonces es el que tendría que ejecutar ese desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca. Eso lo estaremos viendo en las próximas semanas. Kimberly, Sí, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, justo como lo veíamos al inicio del programa, seguidores de Félix Salgado Macedonio agredieron a una manifestante en Iguala. Esta mujer pertenece al Colectivo Nacional Feminista. Este grupo protestó afuera del Museo de la Bandera en espera de que el presidente López Obrador escuchara sus reclamos. Las jóvenes exigieron la cancelación de la candidatura de Félix Salgado como gobernador de Guerrero. Esto ocurrió en la ceremonia del Día de la Bandera ahí en Iguala. La mujer a quien vemos como agreden es Yolitzin Jaimes, vocera del Colectivo Nacional Feminista. Le abrieron la ceja. Este grupo responsabilizó de la agresión a Zulma Carvajal Salgado, sobrina de Félix Salgado Macedonio, aunque la señora Zulma dijo que ella no golpeó a nadie y que las actitudes provocadoras vinieron de las activistas. La mujer que golpeó con el megáfono a la activista identificada fue después como Irma Gabriela Cortines. Y bueno, vamos a otras cosas, porque el lunes pasado informábamos sobre la violencia que se desató en los límites de Michoacán y Jalisco el fin de semana. Hablamos de enfrentamientos del cártel Jalisco Nueva Generación con Fuerzas Armadas y también enfrentamientos entre grupos delictivos de la zona. Hoy el portal La Silla Rota difundió 2 videos de estos hechos. En este primer video se ve cómo supuestamente llega el convoy del cártel Jalisco a los caminos que comunican a los municipios de Tepalcatepec y Aguililla. Se habla de que son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación quienes atacan de forma simultánea 3 puntos distintos ahí en Tepalcatepec. Son unas 10 camionetas con blindaje artesanal de las que se conocen como monstruos. Una camioneta pick-up. Este video se grabó el sábado a las 11 de la mañana con 4 minutos. Este es el segundo video que difundió La Silla Rota. Son imágenes aéreas de los vehículos blindados que se habrían utilizado en los ataques que tuvieron lugar en las comunidades de La Bocanada y El Montoso, ahí en Tepalcatepec. Las imágenes fueron grabadas por un dron. En uno de los vehículos se ven pintadas las siglas del cártel CJNG. Buenas imágenes. ¿Quién subió el dron? Muy buenas imágenes. Dicen que son de los pobladores que estaban ¿Sí? ahí y les recuperó La Silla Rota. Michoacán. Así es, Michoacán en llamas el fin de semana y duraron horas estos enfrentamientos, horas y horas, y el domingo todavía había violencia. Sí. En otras cosas, Ignacio Sánchez Cordero, secretario de Desarrollo Social de Puerto Morelos y quien se perfilaba como candidato a la alcaldía por Morena, fue asesinado esta mañana. La Fiscalía de Quintana Roo indicó que fue un ataque directo. El señor Sánchez Cordero estaba en una cafetería cuando lo atacaron por la espalda alrededor de las 9 de la mañana. Por lo menos le dispararon 6 veces. El atacante escapó mientras que Ignacio Sánchez fue trasladado
a un hospital donde un poco más tarde perdió la vida. Un político más asesinado. Uno aspirante más. a una candidatura, quizá lo iba a ser, de Puerto Morelos. Una no jornada es electoral un que ha sido poblado muy perdido, violenta. como luego dicen, la violencia se da en zonas perdidas. Puerto Morelos, zona turística, Riviera Maya, asesinado hoy. Así es, Ciro, y a las 9 de la mañana en una cafetería. Pero bueno, Estados Unidos redujo la sentencia de Dámaso López, ex líder del cártel de Sinaloa, conocido como licenciado. Dámaso López fue sentenciado en 2018 a cadena perpetua, pero después participó como testigo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en busca de reducir su sentencia. Bueno, pues hoy la página del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos indica que Dámaso López está detenido en la prisión de alta seguridad de Pensilvania y que tiene como fecha de liberación el 8 de noviembre de 2032. Es decir, su sentencia pasó de cadena perpetua a 15 años en prisión. Esta reducción... Esta reducción de la sentencia se da 2 días después de que detienen a Emma Coronel. Clarísimo. Clarísimo podría ser el testigo colaborativo que decía el agente del FBI. De cadena perpetua a 15 años. 2032 todavía falta mucho. Bueno. Gracias, sí. Gracias, Kimberly. Vamos a ver las cifras del mundo. Sin comentarios, los números de los Estados Unidos. Antes de que te vayas, Kimberly, camino a los 600,000. Camino ya casi y tiene solo un mes Joe Biden en funciones. Un mes en el que fueron casi 100,000 muertos. Él dijo 600,000, ¿no? Así es, antes de que empiece a mejorar. 600,000. Y México, ya con las cifras del INEGI, bueno, ahí están los datos. Probablemente mañana se alcancen los 2,5 millones de personas muertas en el mundo. Y en las últimas 24 horas, 3 países con más de 1,000 personas muertas. Estados Unidos con 2,300, Brasil 1,428, nosotros 1,006. Temprano el presidente López Obrador celebró que la Auditoría Superior de la Federación haya rectificado sobre el informe de la cuenta pública de 2019 y dijo también que no hubo ningún tipo de presión al auditor David Colmenares. Por cierto, la Auditoría Superior de la Federación informó que un equipo de auditores independientes los va a revisar a ellos, va a revisar la auditoría que se hizo, sobre todo por lo que costó la cancelación del aeropuerto de Texcoco. En esta nueva auditoría que le van a hacer ahora el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, va a participar el Comité de Integridad. Increíble. Ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que los errores de la cuenta relativa al costo de cancelación del aeropuerto fueron de tal magnitud que el 75%, 3/4 partes del informe de la auditoría en ese tema están mal. El Banco de México estima que hasta el 2023 el Producto Interno, el Banco Mundial, que el Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía va a tener los mismos niveles que antes de la pandemia. Nos va a tomar un buen tiempo. El Banco Mundial calcula que la economía mexicana crecerá 3.7% este año y 2.6% el próximo. El director del Banco Mundial en México, Pablo Saavedra, dijo que es necesario incentivar la inversión en el país para apoyar esa recuperación. Eso dice el Banco Mundial, pero David Páramo trae otros datos. Si vemos que la inflación está en 3.8, la contrarreforma de la ley de la industria eléctrica, la pérdida de la Auditoría Superior de la Federación, podríamos preguntarnos, ¿y de qué se ríen los de Moody's? Hoy Moody's pronostica que la economía va a crecer 5.5% en el año, que el Producto Interno va a crecer 5.5%. Más optimistas que el secretario de Hacienda. Y agárrate, más optimistas que el presidente. Muy bien. El presidente este fin de semana dijo que íbamos a crecer al 5%. ¿Qué están viendo ellos que no ven los demás? El promedio todavía de los analistas anda en 3.8, 3.9. Nada que tenga que ver con México o que tenga que ver de refilón con México. Toda su estimación del crecimiento de la economía mexicana tiene que ver con algo que nos pasa desde que entramos al periodo neoliberal. Estados Unidos. Estar enganchados a los Estados Unidos. Dicen, como Estados Unidos tiene grandes programas de apoyo económico, como están vacunando muy bien, como su economía está creciendo mucho,
Los sectores manufactureros de exportación mexicanos van a hacer que la economía mexicana crezca 5,5%. Esto es impresionante porque va a obligar a la Secretaría de Hacienda a mejorar su pronóstico. Siempre la Secretaría de Hacienda, en toda la historia, siempre son los más optimistas. Ahora ya no son los más optimistas. Ya ni el presidente es el más optimista. Bueno. Van a tener que cambiar ahí. Y hay otra cosa que también nos debe preocupar. ¿Y el sector servicios? O sea, vamos a hacer una economía solo orientada, como lo éramos a principios de la década de los 90, a Estados Unidos, al sector exportador, a las maquilas. ¿Y qué vamos a hacer con la economía interna? Que esa no se está recuperando. Quemar combustóleo. Sí. Y ahuyentar inversiones. Bueno. Pero bueno, 5.5%, dice Moody's. A ver, Moody's eran particularmente negativos. Han sido particularmente negativos. ¿Cuál es tu pronóstico? Yo creo que como 4,5. Andaba yo en 4, ya voy por 4,5. Bueno. Parte de efecto rebote y parte que, gracias a los gringos, tantos yanquis fuera de aquí, tantas cosas, y que hoy dependemos, lo dice el propio gobierno, de las exportaciones y de las remesas. Que esas nos deberían dar penita. Remátala, David. Hoy pasó algo raro. Iba a haber una colocación de bonos del gobierno mexicano y la declararon desierta. ¿Qué es lo que pasó? Que al gobierno no le gustaron las tasas. ¿Qué significa esto? Que no tienen urgencia por tener dinero prestado. Bueno, gracias a todas las personas, legisladores, abogados que nos están escribiendo sobre el tema de si tiene o no tiene doble fuero el gobernador de Tamaulipas. Creo que va a ser una discusión muy interesante para los próximos días, de acuerdo con la información recabada por nosotros. Si la Cámara de Diputados decide quitarle el fuero, tendría que remitir el caso al Congreso de Tamaulipas, y quien le quitaría el fuero sería el Congreso de Tamaulipas. Pero bueno, va a venir una muy buena discusión en torno de este tema. Cambiando de cosas, Javier. Ciro, salieron del asunto fácil, pero se metieron hoy al complicado. Le dijeron o no al jugador de Santos, Negro Chupapijas. ¿Qué determinó la comisión disciplinaria? Volvemos con esa historia. No, bueno, regresamos con eso y veíamos los hechos de Iguala, la protesta de mujeres en Iguala hoy, en el lugar de los hechos, y con el presidente de Argentina a un lado. El presidente López Obrador reconoce que lo que se sabe de los 43 normalistas de Ayotzinapa es muy poco. Y nosotros pensamos que no es muy distinto de lo que se sabía hace más de 6 años. Volvemos con ese tema. Con el presidente de Argentina a un lado, el presidente López Obrador se refirió en Iguala, el lugar de los hechos, se refirió a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es tan temible la asociación delictuosa que produjo esta tragedia y el pacto de silencio que establecieron, que aún con 82 detenidos y con el ofrecimiento de protección y recompensa, pocos de ellos hablan y todavía no sabemos a ciencia cierta dónde están los estudiantes de Ayotzinapa. Todavía no sabemos a ciencia cierta dónde están los estudiantes. Y bueno, es que pasaron ya 6 años y medio de aquella desgracia. Un tercio de ese tiempo ha transcurrido bajo el gobierno del presidente López Obrador. Y a pesar de que su gobierno ha hecho todo para, derrumbar la llamada verdad histórica, lo cierto es que la información disponible hoy no es, en lo esencial, no es diferente de la que se tenía a finales de 2014. ¿Por qué no lo es? Porque un enjambre de autoridades locales, muchas de ellas de Iguala, y grupos criminales, secuestró a los normalistas, los mató y borró las huellas. Cuesta aceptarlo, pero no hay nada 6 años y medio después que pruebe lo contrario. Por lo tanto, aquella verdad histórica en lo esencial sigue prevaleciendo hoy. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.